de campaña que han estado manchados de corrupción de gobiernos anteriores? Pues no, tengo que procurar que eso no ocurra. O sea, sí vas a cuidar mucho el que no se filtren este tipo de figuras. Sí, hay que evitarlo. A veces te puede costar trabajo, puede haber errores, porque llega mucha gente que se mete a los movimientos y no puedes checar a todos. Okay. Pero evidentemente tienes que cuidar mucho eso. Ahora nosotros somos realmente en este momento los que estamos en el equipo, pues somos un equipo más o menos nos conocemos todos. ¿De cuánto es tu equipo ahorita? Mira, en México, en todo el país ahorita tenemos más o menos casi medio millón ya de seguidores entre WhatsApp, no digo de las redes, sino los que están activos en alguna. No, porque en TikTok tienes más. Sí, tenemos mucho más, ya más de 1 millón. Sí. En Twitter ya vamos para 3 millones. Pero hablo de los que están activamente ya en la calle, ya haciendo cosas, sí, claro. te hablan todos los días, oye, mándame cosas. Sí. Y en las redes, pues varios millones. Ahí nomás. Sí, hay más o menos. Sí, y ahora va a crecer. No, en TikTok me ganaste, qué bárbaro. Sí, oye, ¿y en TikTok cómo le hacen? Pues se nos ocurren ideas todo el día, tenemos ahí. ¿Pero es actuado cuando hay TikToks estás dormido o no, lo sacan de la realidad? O sea, y no te agüitas, pues, si tu equipo te graba no, ella. No, sacamos ahí, bueno, esa del dormido lo usaron mucho en mi contra. Sí. Pues, estábamos en mi favorita era la de Bolivia, donde sales bailando. Ah, sí. Sí, entonces grabamos hasta cosas. mi hermana me la enseñó, y luego una de la canción de Soy tu gatita, algo así, ¿no? También ese TikTok de que, oye, este es Marcelo. Le dije, sí es Marcelo. Yo creo que ahí está el sentido del humor, ¿no? Sí. Y un poco también no ser tan solemne y acartonado. La política no tiene por qué ser así, puede ser divertida. Sí, y creo que cada vez más transparente, ¿no? Es lo que... Pues entre más transparente mejor, tienes mejores resultados. La opacidad no te ayuda para nada. Y menos hipocresía. Yo estoy a favor de eso. Sí. Rapidísimo, retomando el tema, ¿no? Y me gusta porque, bueno, la gente va a ver mi video y me va a decir, oye, Juan Calú, un cuestionamiento, una crítica. Hoy estoy aquí con Marcelo y lo platicamos. Vimos que estuviste en Veracruz y hubo un evento encabezado, bueno, por la presidenta municipal, vinculada, bueno, a esta familia de los Yunes. Bueno, ella no lo encabezó, lo organizamos nosotros lo organizamos. Claro. Y ella llegó y lo único que hicimos fue decirle, pues pase, es de la presidenta municipal que dices. Pero no era un evento que ella haya organizado, ni tenemos ninguna alianza. Hizo lugar, hizo urbanidad política. Sí. Ok. Ya. Muy bien. Sí. Pues bueno, estas eran una de las preguntas, fue algo de lo que recopilamos hoy en redes sociales. Vuelvo a reiterar el agradecimiento, la tercera entrevista que tenemos aquí contigo. La verdad que yo contenta de estar el día de hoy aquí, pues recabando un poco de información y que al final esto sirva, ¿no? Y que la gente pues te conozca todavía más. Todas las ideas que tengan y preguntas si te agradan. Real happens here. From spectacular new shows to pure thrills, experience Real in a whole new way. For unlimited visits and unbeatable benefits, get a pass as low as $7.99 per month. SeaWorld San Antonio. Real. Amazing. Cletus McFarland's C5 Corvette drifts the fastest drive-through ever created against Speed Eater Nick Wehry. We'll put these words through the ultimate test. I gotta say, this might be the strangest competition I've ever known in my life. Oh my God. Last season, I launched my C8 Corvette head-to-head with a helicopter to see what my mods were made of. Now the torch has been passed, because this year, I'm the host, and as the host, I am on the hunt for badass builds that put their stock counterparts to shame. Testing power, speed, and precision with the most outrageous challenges we can imagine. No me asusté como princesa Gris. Órale, pues. Because that's the best part of building, having the freedom to do whatever you want to your ride. And I know a guy who knows a little something about getting wild. This is Cletus McFarland and his super sharp Donnie the Drift car, and this is Between Two Rides.
McFarland. I'm from Bradenton, Florida, and I build and drive race cars. Hell yeah, bro. Let's get out. I got into cars when I was a kid. The moment I laid my hands on a steering wheel, I couldn't get enough. And cars have just been an essential part of my life ever since. That's a good time. Yeah, it's too much fun. Today we've got Donnie, the C5 Z06 Corvette. This car's got tech speed 427, solid roller, revs super high. We revved it to about 8,800 RPM. It's just a fast, all-around, versatile car. We're gonna do some drifting today and see what it's got. So we got the stock C5 Corvette over here, and originally these came with 5.7 LSs. So comparing this to what you got, what kind of block are we talking? Here's all the freedom. So we got a Texas Speed engine, Texas Speed intake, complete Texas Speed engine top to bottom. What kind of rear end you got? Is it just welded? No, it's got a built C5 Z06 rear end in it. And hooker exhaust? Yeah, it's on ethanol and it shoots big old fireballs. The cool thing about this, you could really get one of these builds started at home, do it yourself by buying parts off eBay Motors. There's not many parts I can think of on this thing that you can't buy on eBay Motors. Buy it, guaranteed fit, comes in the mail, slap it on, you're good to go. And then obviously we've got a kit under it, which helps tremendously come out here trip. So when you start building cars, do you start with the chassis and the parts and accessories in mind? Well, with our boy Donnie, I bought him specifically to have a good drift car. And then I got the car and it was stock and it just didn't perform. So now we need some more power. Let's go, Donnie. Good God. And then that destroyed the transmission. Oh, snap. Bro. I was like, all right, now we need a transmission. Then that destroyed the axles, and then, it just progressed to this point where now it's a pretty reliable 680 horsepower drift car with all the angle you can want. That's amazing. It's awesome. There's a million different parts you can put on just one car. So you have the freedom to do whatever you want to do. And if you want to do something big, you gotta risk it for the biscuit. So we've compared the two rides. Now I think it's time that we put these parts through the ultimate test. Yeah, I've heard you guys have some interesting ideas. We have built the world's fastest and most chaotic drive-through. And today's challenge is to see which of these rides has the most speed and control to drift through the corners while grabbing as much food as possible. Then, in a winner-eats-all-out race, the car that clears the most food before reaching the finish line wins. We gotta drift into the food. Yes. Oh, I can't think of a single thing that could go wrong. Me neither. And you're my passenger. I haven't eaten yet today, so I figured why not. Do we know whose car this is? Am I good to clutch kick it? I think we're good. They just gave the thumbs All up. right, we got a thumbs up. Yeah. All right, well, I guess we'll see what this thing can do. Hey there, brother. Hi, how can I help you today? Welcome to Johnny Burger, America's fastest drive-thru. Here, we need 36 cheeseburgers, hold the cheese on all of those, and then 9 chocolate shakes. Strawberry. Make those strawberries. That's a great choice. Anything else? Yeah, 9 fries, please. Great order. All right, head into the first turn and have a great day. Hey, bro, I appreciate you. Happy freedom. Here we go. I can't believe we're doing this. Brace yourself. About ran out of angle. Here we go. First food stop. I'm really feeling like a milkshake right now. Te agradezco al contrario de ti esta oportunidad para conocer también qué son las preguntas que se quieren contestar y todo esto tiene que ver con el diálogo y escuchar. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces sabemos que hay que defender la cuarta transformación, construir el siguiente piso o los siguientes pisos, pero es una tarea colectiva, entonces por eso es muy importante dialogar contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Marcelo. A ti. Y bueno, también aquí atrás tenemos a ¿es un Marcelito o es un peluche? Sí, o sea, lo hicieron y me lo trajeron un día, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Sí. Yo dije, pues déjenmelo. Pues, Está muy cabezona. Algunos eventos tienen una cabeza así. Pues miren, es parte. ¿Aquí qué es? ¿Es como tu biblioteca? Esta casa fue de mi abuela, Ok. que nací aquí, y esta era mi biblioteca. Bueno, no mía,
La biblioteca. La biblioteca. Y como me la pasaba yo aquí, decían que era mi biblioteca. Venía yo, sacaba libros. Libros. O sea, si has leído varios libros de los que Muchos, sí. No todos. Muy bien. Marcelo, muchas gracias. A ti. Si nos toca ahí, nos tocan ahí en la encuesta, pues bueno, estaremos atentos, ¿no? En este proceso también. También a la gente, ¿no? Que esté atenta y que sepa cuánto va a durar este proceso. Y bueno, pues agradecerte. ¿Algo más que te gustaría agregar? Nada más que estemos informados que va a haber una encuesta, se les va a preguntar su opinión, ustedes van a participar. Esto va a ocurrir entre el 28 de agosto y creo que el 2 o 3 de septiembre, en ese plazo, tenerlo por ahí apuntadito. Atentos. Para ver quién dice qué de quienes estamos participando. Hasta ahorita hay pues ya varias participantes, entonces pues estaremos muy pendientes e informando por lo conducto. Muchas gracias. No se salga tanto de su casa, no salga tanto por el mandado, ahí porque le va a llegar la encuesta. Sí, eso es lo que queremos, que ustedes opinen. Pues bueno, con esto concluimos. Gracias, Marcelo. Familia, no olviden compartir este podcast. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao. Start up the engine on your Vermeer compact articulated loader. Before starting the engine, move the joystick hydraulic control forward and backwards or side to side. Then release the control. Make sure that the joystick control automatically returns to the neutral position. Press and release the forward and reverse travel control pedals on the operator's station floor. Make sure that these controls return to the neutral position and that dirt, mud, snow, or any other foreign objects do not interfere with the operation of these controls. If any of the hydraulic controls do not automatically return to the neutral position, do not use the machine until repairs have been completed. Turn on the master power switch. The switch is located on the rear section of the machine, directly behind the right rear wheel. Remove the protective cover from the master switch. Insert master power key. Rotate the master power key to the on position and leave key in the switch. Sit in the operator's seat. Turn the key to the run position, then fasten the seat belt to the buckle and close the left protection bar. Make sure that the pedals are in neutral position. Make sure that the hydraulic outlet's lever is in the center position. Move the throttle lever to about halfway between fast and idle engine speeds. Rotate the ignition key switch to the heat position for about 10 seconds. Rotate and hold the ignition key switch in the start position until the engine starts. As soon as the engine starts, release the starter key. The key will automatically return to the run position. Leave the throttle setting at about the halfway position and allow the engine to idle. This will begin warming the engine coolant and hydraulic oil if the engine does not start. Repeat steps 2 through 7. If the engine does not start after several tries, contact your local authorized Vermeer dealer. In cold weather, after about 5 minutes of engine, a la conferencia mañanera para exigir un supuesto derecho de réplica al presidente López Obrador. De manera ridícula, la senadora plurinominal panista dijo entre risitas: Jesús, ábreme la puerta. Fue un acto grotesco. Y no se necesita ser un genio para entender que Xochitl fue a buscar reflectores para impulsar su alucinada candidatura hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Evidentemente no le abrieron la puerta, pero Xochitl, quien también fuera titular de la delegación Miguel Hidalgo, en ese entonces eran delegaciones y no alcaldías, no quiere que la gente se asome a su pasado, y no quiere porque tiene un largo historial en tranzas y corruptelas. Recordemos que durante su fallida administración, Xochitl se encargó de favorecer a las empresas de uno de sus mejores amigos, Arne Ausdon Runtelhag. Recordemos que Arne llegó a alcanzar cierta fama efímera debido a que durante algún tiempo se dedicó a hostilizar y a exponer a personas que él mismo, de manera locochona y delirante, tildaba de corruptas y de gandallas. Con la venia de su amiga Xochitl, Arne tenía trabajando como camarógrafo, imagínese usted, al jefe de unidad y control de la administración
de la entonces delegación Miguel Hidalgo, quien al ser descubierto intentó justificarse diciendo que había pedido vacaciones para apoyar a Ruttenjagd. Arne hizo la faramaya de presentar su renuncia en ese momento. Sin embargo, fuentes que alguna vez trabajaron con esta dupla de bribones nos aseguran que con ayuda de Xochitl Gálvez, Arne comenzó a diversificar sus negocios después de haber renunciado a la Miguel Hidalgo, tanto que desde el año pasado Ruttenjagd es director de una empresa gasolinera llamada Servicios Modernos de Quilotepec, que hace jugosísimos negocios precisamente en el Estado de México, que antes de la victoria de la maestra Delfina Gómez era un bastión priista. De hecho, la empresa que dirige el amigo de Xochitl Gálvez desde 2019 recibe jugosísimos contratos trimestrales del Ayuntamiento de Quilotepec. Es natural. Arne tiene una estrecha amistad con el artista Rodolfo Nogués Barajas, presidente municipal de Quilotepec, nos cuentan nuestras fuentes. Así que Xochitl Gálvez se comporta igual que Arne. Así son todos los políticos del PRI, una bola de tranzas, de hipócritas, de corruptos, que a toda costa quieren regresar al poder para saquear al pueblo. No solo ambos tienen gingivitis ni los dientes podridos, sino también tienen podrida el alma. Bolas. El otro cuate, el tal Arne Fulanito, sí, en efecto, ¿no? Ha sido exhibido, pero mira, por todas las facciones políticas, por la ultraderecha misma, por la izquierda, pero efectivamente pues es un personaje muy cercano, muy claro, muy pues parecido, congeniante, si existe esa palabra, de Xochitl Gálvez. Claro que sí, hombre, pues son el ¿cómo se dice? El calzón y caca, hombre, los dos. El calzón y la caca, ¿no? Así de sencillo, en efecto. Y mire, yo insisto, ¿no? Ahora van a terminar siendo todo este par de personajes los principales representantes de la derecha mexicana y del PAN. Terrible. Por cierto que Xochitl Gálvez, junto con Lili Telles y Kenia López Rabadán, antes de que empezaran a pelear por el poder, por candidaturas, estas tres señoras que nadie...
morning. How are you? How's gonna be the groom? How? Oh, she needs a cut down, like she needs to go not all the way, just a little bit. Short? Short a little bit? Short. All right. And and the nails need to be trimmed. Perfect. She will be ready around the 2 p.m. Okay? Okay. I call you. Okay? Okay. Thank you. Por ellas. Ellas amenazaron a Vicente Serrano y a los miembros del equipo de Sin Censura, provocando que sus huestes, los pocos seguidores que tienen, se nos fueran encima, nos amenazaran de muerte a nosotros y a nuestras familias, hasta nos mandaran fotos ahí, se metieran en los perfiles de nuestros papás, hermanos, hermanas, de la manera más desagradable, despreciable. Así es esta personaje, así son ellos. Como bien menciona el queridísimo Ricardo Sevilla, esta es una de tantas, ¿no? Pero pues es un personaje repleto de situaciones cuestionables, Xochitl Gálvez. Y es que representa a la oposición de estos momentos. Es el que está siendo ensalzado por alguien como Leo Zuckerman, como una mujer que viene de abajo, que vendía gelatinas y que es de origen indígena, insisto, a mucha honra, la mayoría de los mexicanos somos de origen indígena. De verdad, a mucha honra. No andamos ahí diciendo, oigan, elíjame porque yo soy de origen indígena. Eso se llama apropiación de cultura. Acá en Estados Unidos es sumamente rechazado. Lleguen personas como Xochitl Gálvez y se disfracen, porque es lo que hacen, de culturas. Lo que hace Xochitl Gálvez es disfrazarse. Punto pelota. Se disfraza. No está utilizando algún tipo de atuendo para ensalzar nuestra cultura, respetando a las comunidades indígenas. Se está disfrazando y eso es apropiación de cultura. Así de sencillo. Bueno, le pido por favor a don David que nos grabe. Porque mire, hablando de panistas, le quiero enseñar cómo sí son panistas en proceso. Mire lo que le voy a mostrar a continuación. Estaba en el análisis de medios que hacemos todas las madrugadas. Estaba yo revisando la mayoría de los medios de circulación nacional, los medios corporativos, desde revistas hasta periódicos, hacemos todas las madrugadas, canales de televisión, de radio, etcétera, estaciones de radio. Me encontré con esta nota que me soltó una carcajada, así de sencillo. A ver, póngala, David. Uso de todes y conceptos de equidad en roles de género. Así son los nuevos libros de texto de la Cuarta Transformación. ¿Por qué solté la carcajada? Porque con esto un proceso se exhibe ya como una publicación del Partido Acción Nacional. Le habíamos documentado aquí cómo es que la semana pasada incluso utilizaron el término peyorativo de ilegales para referirse a los inmigrantes indocumentados, obviamente mostrando todos los dientes del PAN, todos los dientes profascistas que tienen, racistas, clasistas, discriminadores. Y pues hemos hablado una y otra vez de cómo se ha ido rederechizando esa revista que en su momento sí fue pilar y baluarte del periodismo. Hugo Scherer en estos momentos se está revolcando en su tumba, pero a la salida de su hijo, de la sociedad mayoritaria, del consejo editorial de esa revista, porque además iba a fungir como el asesor jurídico de la presidencia,
global economy has changed. Uncertainty abounds, and IT teams are having to find ways to do more with less as companies continue to look for ways to budget smarter during rough times. Cloudbolt can help, immediately. Cloudbolt allows companies to easily optimize and control their cloud spend, rapidly automate self-service IT so that users don't have to be cloud experts to get the compute resources they need, and enable entire organizations to actually do more with less, securely and cost-effectively. In just 30 days with Cloudbolt, you can expect to reduce cloud spend by 40% or more through better cost visibility, remediation, and optimization. Automate 80% of common cloud deployments, and enable 20 to 30% increase in operational efficiency, focusing your scarce resources on higher value work. Learn how Cloudbolt can help you get the most out of your cloud at cloudbolt.io and request a free demo today. Cloudbolt, 30 days to better cloud control. Beside you is a personality. Play. Explore. Enjoy every single solitary moment of life. Living in Cordillera Ranch is not a matter of getting out. Being set free. Good business. Let that person out. Cordillera Ranch. Life is better out here. Teto entendía que una parte importante de nuestro sufrimiento proviene de las ideas que nos formamos sobre las cosas y no de las cosas en sí mismas. Si no somos conscientes de eso, solemos considerar que las reacciones son inevitables y solemos sobrereaccionar ante las conductas odiosas e injustas de los demás, a quienes tendemos a ser responsables de nuestros propios sentimientos. Pero si nos afectaran las cosas en sí mismas y no las ideas que nos formamos sobre las cosas, todos reaccionarían igual ante los mismos eventos. Y eso no ocurre, por eso este filósofo griego de la escuela estoica decía: no puedes controlar cómo te tratarán, pero sí cómo reaccionas ante esto. Durante el siglo XX, la psicología cognitiva trabajó esta idea de Epicteto básicamente a partir de Aaron Beck y de Albert Ellis, que fueron sus fundadores. Vamos a dedicar este video a las ideas de Albert Ellis, que llamó puntualmente a esta forma de la terapia cognitiva terapia racional emotiva. Fundamentalmente porque a través de ejemplos y de nuevas herramientas teóricas, el estoicismo aparece como una de las herramientas más fértiles para la vida y como un buen antídoto contra la frustración. Albert Ellis señala que hay una diferencia entre tener un deseo moderado y un imperativo dogmático. Una cosa es tener una creencia racional en torno a las adversidades, como no me gusta equivocarme en mi trabajo, y otra muy distinta es tener una creencia irracional que diga en modo alguno debo equivocarme en mi trabajo y si lo hago soy un fracasado. Una cosa es tener una creencia racional sobre las adversidades, entonces uno se dice no me gusta ser tratado injustamente, y otra muy distinta es tener una creencia irracional como nunca nadie debería tratarme injustamente y si lo hacen son personas despreciables. Último ejemplo, una cosa es decir aborrezco tener gripe y otra muy distinta decir no debería tener gripe y no puedo soportar tanto dolor. Si una persona tiene creencias irracionales, responde con horror y depresión cuando siente que fracasa en el trabajo, reacciona con ira desmedida cuando ve que los demás lo tratan injustamente. Cuando se dice esto se suele objetar, pero no se puede ser tan racional. Sin embargo, la racionalidad no es incompatible con una emocionalidad intensa. Otra objeción frecuente es que la racionalidad nos hará demasiado fríos. A esto se podría objetar que la racionalidad no necesariamente interfiere en una emocionalidad intensa, sino en emociones inadecuadas. Por otra parte, una emocionalidad intensa no necesariamente es perjudicial. Puede amar intensamente y eso no tiene nada de malo. Bien ejercida, la racionalidad minimiza emociones perjudiciales como el miedo excesivo o la ira desmedida. Albert Ellis dice que hemos hecho más progresos tecnológicos que en el área emocional. Diferencia tres formas de controlar las emociones. Por un lado están los tranquilizantes, por otro lado están los ejercicios de relajación, el baile, el yoga, las técnicas de respiración, también el pensamiento voluntario, como imaginar situaciones tranquilas
o tener pensamientos relajantes. El problema de los tranquilizantes, de los ejercicios de relajación, el yoga y cosas así, es que si bien pueden ser útiles en determinadas circunstancias o como complemento, distraen y no tienen efectos duraderos, ya que ayudan a concentrarse en el cuerpo más que en creencias básicas como pensamientos catastróficos y de autocondena. Para una mejora permanente, realizar cambios filosóficos parece ser lo más eficaz. Ellis propone el siguiente ejemplo. A una persona le gusta su trabajo, pero no la tarea específica que desarrolla. Da clases de psicología, pero no le interesan los temas que enseña. Entró a la cátedra que pudo y no a la que le hubiera gustado ingresar. Entonces podría decirse, soy una fracasada, o podría decirse a sí misma, no tiene por qué gustarme, es mi medio de ganar plata y voy a tratar de administrar mi tiempo para poder estudiar las cosas que me interesan. Pone el ejemplo de una mujer que se divorcia de su marido porque la maltrata, porque es alcohólico y se niega a pedir ayuda. Lo visita y se culpa a sí misma por haberse divorciado de él, piensa que no debería haberlo hecho para poder ayudarlo, y él le recuerda que en realidad era él quien no quería pedir ayuda. Cuando ella cambia sus pensamientos, pasa de la depresión y la desesperación a la tristeza y el pesar. Pensar es dialogar con uno mismo. Se puede pensar con imágenes, símbolos y otros procesos verbales, pero la mayoría de las personas dialogan consigo mismas aún sin advertirlo. Veamos un ejemplo. Si una persona va a buscar trabajo, podría decirse: ¿lo conseguiré? Me gustaría irme a casa. No la voy a pasar bien y me pueden rechazar. Pero si no me enfrento a la entrevista, no conseguiré el trabajo. ¿Y qué más da si me rechazan? En realidad no tengo nada que perder. Y si no lo intento, tendría mucho que perder. Lo mejor es ir y ver si me aceptan. No siempre... Good morning. I'm sorry, I forgot to call you before. Drop off today around the 2:30 for me. Yeah, that's fine. I might be home by then. But it's just I want to be sure you got your money. All right, it's fine. Okay. Thank you, Carlos. You're welcome. Bye-bye. You're gonna pay me inside? Oh, okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Water or something? Yeah, I have you here. Okay. Thanks again. No, thank you. See you later. Bye. Hay que emprender esa tarea. Pero es posible cambiar nuestros pensamientos y las emociones que lo acompañan. Eso está en nuestro poder, es la gran enseñanza de los estoicos. Ante cada problema, diferenciar qué es lo que está en nuestro poder y qué es lo que no. La de advertir que si bien no siempre podemos cambiar lo que sucede en el mundo, nuestros pensamientos en buena medida están en nuestras manos. No es posible eliminar todas las emociones negativas controlando nuestros pensamientos. La defensa frente a una amenaza real tiene raíces biológicas. Si explota algo en este momento, probablemente yo sienta miedo, un miedo instintivo, imposible de manejar mediante un pensamiento, por lo menos en el primer momento. No podríamos sobrevivir sin emociones como el miedo, que están al servicio de nuestra autopreservación. Y muchas emociones negativas están al servicio de nuestro bienestar. Por ejemplo, cuando nos motivan para buscar algo mejor. Si no, la vida se nos antojaría monótona. Eliminar todas las emociones negativas nos deshumanizaría. No se trata de oponerse a la existencia apasionada, sino a la emotividad abrumadoramente negativa que sabotea nuestros proyectos. Un ejemplo de cómo las madres se dedican a rumiar, a darse manija con que sus hijos no las quieren. Decime, Jaime, ¿a vos te gustaría casarte, dice Hilda? Sí, mamá. Y decime, hijo, si te casaras, ¿seguirías viniendo a verme todos los domingos? Sí, mamá.
Y decime, hijo, ¿seguirías viniendo a verme aunque tu mujer no me quisiera? Sí, mamá. Y decime, ¿seguirías viniendo a verme si ella te grita antes de venir a verme? Si te amenazara con privarte de la vida vos, a mí y a ella misma si venís a verme? Sí, mamá. Chloe, una última pregunta. ¿Cómo serías capaz de casarte con una mujer que me odia tanto? Los pensamientos inútiles son cárceles que las personas crean para encerrarse luego adentro. Veamos un ejemplo de cómo los pensamientos configuran las emociones. Una persona encontró el neumático pinchado de su auto y descubrió que no tenía cricket. Entonces pensó en pedírselo al vecino, pero se dijo, este me va a poner alguna excusa para no prestármelo, que no lo tengo, que puse los neumáticos nuevos, que como son autoparchantes de última generación no necesita tener cricket. Le dio tanta manija que cuando llegó a la casa del vecino, golpeó la puerta y el vecino abrió, le dijo, ¿sabes dónde te podés meter el cricket? Un patrón de pensamiento irracional es la generalización indebida. Si sostengo fracasé en conseguir el amor de X o en conseguir tal trabajo, se trata de una afirmación que es posible respaldar o refutar. Pero si uno se dice, es terrible fracasar en este asunto y esto me convierte en un inútil, se hace una afirmación que no se puede validar o refutar. Porque terrible significa 100% perjudicial, desgraciado, detestable, pareciera que su esencia consiste en ser inútil. Podemos cambiar las circunstancias, conseguir un trabajo, casarnos o irnos de vacaciones, pero mientras se mantengan esos patrones de pensamiento, es difícil encontrar una solución. Creamos en una medida significativa muchos de nuestros malestares a partir de las creencias que forjamos acerca de lo que es una injusticia. No porque no existan injusticias objetivas, que sí existen, pero hay muchas otras circunstancias en que si las personas no se comportan como nosotros querríamos, mala suerte, pero sería bueno que aún así pensáramos que podemos llevar una buena vida. Habitualmente percibimos sin distorsionar. El problema se da cuando llenamos los huecos. Ahí nuestro juicio se sesga y elevamos a nivel de certezas nuestras conjeturas. Cuando se pide un relato objetivo de los acontecimientos, a menudo se sustituye esa cronología con opiniones o con valoraciones morales. Se atribuye a los demás intenciones hostiles, incluso a grupos enteros, con muy poca evidencia. Save thousands and get to your goals faster. SoFi, get your money right. Here at Tate Farms, we raise horses and cattle, but more importantly, we grow the community. Cannon for a Cause allowed us to pick a charity of our choosing to give a free defender that may help them and their charitable cause. When I found out that we had won the defender, it made me feel really great. The biggest benefit of this is it will help us help other people. Ellis tomó muchos de estos ejemplos de sesiones con sus pacientes. En uno de ellos, un joven de 22 años quiere dejar la carrera de odontología pese a que está en el último año porque hay algunas materias que le resultan muy difíciles. No se siente popular entre sus compañeros y quiere empezar a trabajar. Cuando Ellis examina sus motivaciones, advierte que la carrera le gusta, siente que no tiene destreza manual y no soporta la presión de sus padres para terminar la carrera. Reflexionan sobre sus creencias irracionales y finalmente decide volver a la universidad. Puede preguntarse, ¿cómo van a dominarme mis padres si yo me niego a permitirlo? Admito que no es bueno no ser popular en la facultad, pero no tiene por qué ser horrible. Norman Garmesí y Lawrence Kassler mostraron que no todos los niños rechazados por sus padres resultan seriamente afectados. Coinciden con estas evidencias trabajos hechos en distintas culturas en las que las madres critican muy severamente a los hijos e incluso a veces los rechazan, sin que necesariamente estas personas muestren alteraciones cuando son mayores. Lily Peller escribe, tuvo oportunidad de observar a niños árabes en zonas rurales de Palestina y Egipto, donde no se tienen demasiadas consideraciones sobre el bienestar y donde suelen sufrir los efectos de los cambios de humor de los adultos, donde no se tienen en cuenta sus deseos ni sus necesidades y se los ve más como un fastidio que como otra cosa. Pasan por una multitud de brutalidades de manos de sus padres y sin embargo no muestran problemas por falta de cariño. Lo que resulta dañino del rechazo paterno, dice,
no es tanto la acción en sí, sino las creencias que forman nuestra cultura en relación al rechazo paterno. Estas creencias habituales en los cuentos de hadas y en otras narraciones de nuestra cultura suponen que si una persona es rechazada por los padres, debe sentirse indigna y de grande va a tener una vida desdichada. Esto no significa que los niños pequeños no necesiten aprobación y amor. Tratarlos con dureza puede generarles trastornos emocionales, pero no necesariamente es así. Muchos pueden cambiar su situación y la inferencia errónea es que necesariamente eso tendrá consecuencias a largo plazo. Eso tiene que ver con creencias propias y de la cultura. Los niños pasan del preferiría hacer las cosas bien al necesariamente tengo que hacer las cosas bien. Saltan con facilidad del es malo portarse mal y perder la aprobación de los demás a yo soy malo por portarme mal y perder la aprobación de los demás. Los adultos podemos ver hasta qué punto pensar de esa manera es perjudicial y cambiar de perspectiva. A diferencia de un niño, dice Albert Ellis, es difícil que un adulto se vea gravemente afectado por un maltrato. No estamos hablando de maltrato físico. Si se siente así, dice Albert Ellis, es porque permite que lo afecte. Si alguien nos llama injustamente mentiroso, está en nuestras manos aceptarlo o no. Si no lo tomamos en serio, es difícil que nos afecte. Caso contrario, pensamos que debemos necesariamente contar con la aprobación de los demás y probablemente nos sintamos avergonzados y deprimidos. No es lo mismo sentirse triste que herido. Al decir herido, le damos un carácter mágico a la palabra que no posee. Si uno dice sentirse terriblemente herido, el dolor lo provoca uno mismo, dice Albert Ellis. ¿Cómo lo hace? Diciéndose, no puedo soportar que piense mal de mí. ¿Qué pensarán los demás cuando vean que no me hablan? No voy a poder soportar que me vean en esa situación. Pero se puede soportar que esa persona piense mal de nosotros, aunque es comprensible que no nos guste. ¿Es racional el ser humano? Somos racionales, hacemos maravillas con nuestro pensamiento, pero tenemos una racionalidad limitada, con una fuerte tendencia a comportarnos de la manera más ridícula, llena de prejuicios. Somos por naturaleza sugestionables, supersticiosos y fanáticos, incluso cuando sabemos que estamos comportándonos de manera saboteadora y sabemos que nos iría mejor actuando de otra manera. Hay una creencia irracional que subyace en gran parte de las relaciones interpersonales y es que los individuos no deberían comportarse de forma injusta y cuando lo hacen hay que condenarlos. La idea de que podemos tratar a los demás como malvados proviene, por un lado, de la doctrina del libre albedrío. Aunque las personas tienen capacidad de decidir, lo hacen dentro de un rango limitado de opciones. Al condenar a los demás por sus equivocaciones, a menudo no tenemos en cuenta que sus posibilidades son limitadas, dice Ellis. Por otro lado, la tendencia a etiquetar a los demás como malvados proviene de la falta de consideración de que hay valores en conflicto. No todos tenemos los mismos valores. Algunos creen que pueden definir muy fácilmente cuál es una situación buena, mala, ética o contraria a la ética. Cuando nos sentimos emocionalmente alterados, hay 3 preguntas que podemos formularnos. ¿Es así como lo estoy viendo? ¿Hasta qué punto es así? Porque podría ser un poquito así, pero no tan así. Y en tercer lugar, ¿hay otra manera de verlo? ¿Puedo fundamentar racionalmente la creencia que sostiene esta emoción? ¿Qué pruebas existen de la exactitud de esta creencia? ¿Qué cosas buenas y malas pueden ocurrir? ¿Dice algo bueno el adversario? ¿Lo oímos atentamente? El psiquiatra Maxim Autsy propone una técnica para dominar la ira. Mediante nuestros pensamientos, provocar la ira artificialmente pensando que alguien incumple con su palabra y hablarnos a nosotros mismos para cambiar nuestras creencias irracionales sobre el episodio. Sugiere también establecer normas precisas para evitar el fastidio. Si no llegaste a las 10 y no me llamaste por teléfono, entro al cine solo. La razón no existe separada de la emoción. En el cerebro, la corteza cerebral, que es el área racional, está íntimamente relacionada con la emoción, que reside en el sistema límbico. La idea de Descartes de que es posible pensar sin emociones es contraria a lo que se conoce sobre el cerebro. Podríamos agregar otras estrategias para evitar la frustración. Ante un conflicto, tratar de pensar en las motivaciones del otro, aceptar algunas fallas en los demás, ayudarlos a superarlas si lo aceptan y si las faltas son graves, en tal caso decidir si se sigue o no con esa persona. Tolerancia o respeto, si ustedes prefieren, aceptar afirmaciones que tienen derecho a existir, aunque nosotros no estemos de acuerdo con ellas. Desdramatizar, diferenciar el no me gusta del es terrible, el me gustaría del tengo que. Ser más objetivo, cambiar las creencias irracionales sobre la adversidad. Distraerse, tratar de disfrutar de algo y sobrellevar la situación de alguna manera. Utilizar los procesos de pensamiento voluntario.
imaginar una situación de bajo estrés, concentrarse en pensamientos relajantes, no es tan grave, ya superé situaciones parecidas, evitar generalizaciones excesivas y evitar que las expectativas tiñan la situación. Última, pero no de menor importancia, procurar no atribuir intencionalidad negativa. Hay 3 monstruos que no nos permiten avanzar. Tengo que hacerlo bien, tienes que tratarme bien y el mundo debe ser fácil. Toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí misma. Ellis dice que si los estadistas conocieran mejor las frases de Epicteto, habría menos conflictos armados. No porque no existan problemas concretos y